es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta Católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el Padre Arturo Horta. Despierta Católico. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de Radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo y nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Recuerden que estamos haciendo un análisis muy bonito sobre los sacramentos. Recuerden que tenemos una espiritualidad cristiana. Sobre todo, nosotros los católicos tenemos una espiritualidad cristiana, todo lo que tenga que ver con Jesús nos interesa. Tenemos una espiritualidad mariana también. La fe alrededor de María es una fe muy bien fundamentada. Es decir, todo lo que es importante para Jesús tiene que ser importante para un auténtico cristiano. Y imagínense ustedes, si no será importante nuestra Madre Santísima para Jesús, por supuesto, su madre, bueno, pues para nosotros también. Y por supuesto, nuestra creencia está firme en que ella está en el paraíso, en el reino de Dios, en toda su plenitud, en la casa de Dios Padre. Si Jesús se llevó al ladrón arrepentido al paraíso, imagínense ustedes si no se llevó a nuestra Madre Santísima, con mayor razón, esa es nuestra fe. Y ella desde allá puede interceder por nosotros. La espiritualidad mariana que tenemos está muy equilibrada, no ofende ni a Dios ni a la Sagrada Escritura, pero también tenemos una espiritualidad sacramental. Recuerden, nosotros los católicos nos movemos mucho alrededor de los sacramentos. Ya hemos analizado el bautismo, que nos da la dignidad de ser hijos de Dios, el bautismo que nos da el don del Espíritu Santo. Hemos ya analizado también el sacramento de la Eucaristía, que es un sacramento muy hermoso, donde Jesús se queda en el pan consagrado, en el vino consagrado, que es un alimento muy especial para la vida eterna. Él mismo lo revela. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, dice el Señor. Y por supuesto, pues seguimos analizando los sacramentos. El día de hoy vamos a analizar un sacramento muy bonito que incluso lo tocó ya Ángel, ¿verdad? Ángel ya tocó un poco el tema alrededor de lo que es la confirmación. La confirmación, por supuesto, perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, para incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos, por supuesto, sobre todo a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras. Si bien es cierto, hay que decirlo, pues todos somos pecadores. Recuerden que así lo expresa San Pablo, así lo expresa el Papa Francisco, todos somos pecadores. No hay nadie perfecto, solamente Dios es perfecto, pero indudablemente que estamos invitados a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras, pues. Y por implicar perfección y consumación de la gracia y el carácter del bautismo, este sacramento forma parte de la iniciación cristiana, ¿verdad? Alberto, buenas noches. Buenas noches. Te estoy dando chance ahora sí. Que te explayes. No, pues si acabas de llegar. Con el gusto de saludarte y saludar a la audiencia. Pues después de una semana muy intensa, todos hablamos del Papa. Esperemos nosotros poder saborear un poquito una síntesis en el próximo programa, ¿verdad? Acerca de todo lo que el Papa nos vino a decir, nos vino a enseñar. Una experiencia muy bonita. Y pues fíjate que hoy cuando llegaba pues comentaba el padre Jeff precisamente que
pues nos invita a que los invitemos a donar, porque por los números andan muy graves. Entonces les recordamos que pueden depositar en OXXO a la cuenta Banamex. Espero tener bien los números: 4766 8402 2088 1291 y 4766 8403 2218 3992. Y en Banco de América la cuenta 3250 13 78 84 47. Pues ojalá podamos ayudar un poquito y apoyar, ¿verdad? Porque pues si no, ¿cómo llevamos a toda la audiencia el mensaje del Señor, verdad? Bastante que decir, bastante que repasar, bastante que reconocer. Y precisamente hablabas de los sacramentos de iniciación, y ya pues recorrimos lo que es el bautismo y lo que es la Eucaristía. Y pues sí, el bautismo precisamente hay una expresión que se dice que es el sacramento inacabado, que se cierra con la confirmación. Y pues creo que será parte de lo que vamos a tomar, yo creo que muy breve, porque ya Angelito nos hizo favor de comentarlo, ¿verdad? Pero el efecto de los sacramentos de iniciación dan la base al crecimiento del cristiano. Sí, por supuesto, e incluso desde los primeros tiempos fue administrado este sacramento en la iglesia. Así, por ejemplo, tenemos que los Hechos de los Apóstoles, este libro que está en la Sagrada Escritura, recuerden, mis hermanos, ustedes lo saben, nos refieren que habiendo sido enviado Pedro y Juan a los samaritanos, hicieron oración por ellos a fin de que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. Esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14. Es el fundamento de este sacramento tan importante, donde indudablemente nos da a conocer que es un sacramento muy importante, que es el sacramento del Espíritu Santo, que es el sacramento que nos da el don de fortaleza, de sabiduría, inteligencia, temor de Dios, etcétera, y que lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14. Tenemos precisamente en esta narración del libro de los Hechos de los Apóstoles precisamente la gracia que se concede con el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, así como el Señor mismo primeramente les dice a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo. Pues precisamente por esta sucesión apostólica de la que ya hemos comentado anteriormente, pues se sigue renovando esta gracia en cada uno de los que son bautizados y confirmados en la fe. Y precisamente esto nos viene a dar varias ayudaditas, ¿verdad? Porque precisamente recordemos que el bautismo es un sacramento que nos da, aparte de la gracia santificante, pues nos perdona de todas nuestras faltas. Antes del bautismo todo queda borrado, y entonces a partir del bautismo, de nuestra aceptación de Cristo como Rey del universo, pues es que nosotros vamos haciéndonos responsables de una conducta aceptable, agradable para Dios. No sé, ¿vamos a entrar de una vez a la sanación o...? No, sí, yo creo aquí que sí, es importante que sepamos que este sacramento es fundamental, el sacramento de la confirmación. Al administrar la confirmación, pues la Iglesia repite esencialmente la sencilla ceremonia que relatan los Hechos de los Apóstoles, añadiendo algunos ritos, por supuesto, que hacen más comprensible la recepción del Espíritu Santo y los efectos sobrenaturales que produce en el alma, por supuesto. Así podemos decir que dentro de la celebración pues se deduce que el efecto del sacramento es la efusión plena del Espíritu Santo,
como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. El catecismo continúa así su explicación diciendo: por este hecho, la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Además, por supuesto, la confirmación tiene otro efecto: imprime en el alma una marca espiritual indeleble, el carácter que es signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu, revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea tu testigo. El carácter, pues, perfecciona el sacerdocio común de los fieles. Recuerden que todo bautizado tiene el sacerdocio común y recibido en el bautismo, y el confirmado recibe el poder de confesar, pues, la fe de Cristo públicamente y como en virtud de un cargo muy especial, pues el de dar testimonio. En el inciso 2.5 del catecismo se explica, pues, que el bautismo es el único sacramento absolutamente necesario para la salvación. Es cierto, ¿verdad? El bautismo es el único sacramento absolutamente necesario para la salvación. Incluso el Señor Jesús lo revela así: el que crea y se bautice se salvará. La confirmación, pues, será necesaria solo de modo relativo, es decir, que se requiere no absolutamente para salvarse, sino solo para llegar a vivir con plenitud la vida cristiana. Y en este sentido podemos decir que da la salvación, ¿verdad? Si alguien está viviendo con plenitud la vida cristiana, pues está trabajando la salvación. Por eso es tan importante el sacramento de la confirmación, porque es un sacramento que le va a ayudar mucho a que obtenga la salvación. Es el decirle sí a Cristo. Vamos a la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier OXXO. Número de cuenta 4766-8402-2088-1291. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Moringa Koinonia. Salud para tu cuerpo y mente. 7 veces la vitamina C de la naranja. 4 veces la vitamina A de las zanahorias. 4 veces el calcio de la leche. 3 veces el potasio del plátano. 2 veces la proteína del yogur. Moringa Koinonia. De venta en Koinonia Radio. O comunícate al 608-3652. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moringa Koinonia. Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 10 de la noche, 14 minutos. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches, está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico. Estamos en vivo
Y ya estamos por aterrizar este sacramento de la confirmación únicamente con la cita bíblica completa, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es capítulo 8, versículo 5, que dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba Cristo. Vemos a Felipe muy motivado, evangelizando a Samaria. Y las gentes unánimes escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, así como estos días que estuvo el Papa Francisco aquí en México. Y había un hombre llamado Simón, que antes había ejercido la hechicería en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria diciendo ser algo grande. A este oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus hechizos los había engañado desde hacía mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Así que por arriba, como cosa curiosa de este hombre Simón, el mago que ejercía la hechicería, pues llega Felipe y empieza a evangelizar, y indudablemente causó mucha alegría en el pueblo. Y nos dice pues que se bautizaban hombres y mujeres, y aún Simón mismo creyó, cosa curiosa, y después de bautizarse seguía a Felipe, y al ver los milagros y las grandes maravillas que se hacían, estaba atónico, estaba sorprendido pues. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, esta es la cita interesante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, que es versículo 14 hasta el versículo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos leyendo la cita bíblica del fundamento del sacramento de la confirmación. Así que no es un invento de la Iglesia Católica, como muchos dicen. Es una institución del Señor y es un sacramento que por supuesto tiene este fundamento bíblico, ¿verdad? Pues definitivamente, afortunadamente tenemos la Sagrada Escritura como referente legítimo de todo lo que en la Iglesia Católica se hace y se celebra, porque pues tenemos muchos detractores que buscan como distraer la atención. Ya ves la explicación que se da, por ejemplo, sobre las imágenes, y en esta semana me tocó oír a un compañero de trabajo que estaba dale y dale, como que le incomodaba la presencia del Santo Padre. Casi lo hacen pedazos entre todos. Yo me quedé calladito y escuchaba con mucho interés las diferentes reflexiones que les hacían los compañeros. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas tenemos que detenernos un poco y meditar. La única razón de ser cristianos es nuestra fe en Cristo. Si no, nada más le estaríamos, como dicen por ahí, haciendo al loco, estaríamos extraviados, y todo lo que hagamos pues no tendría sentido, ¿verdad? Como dice la Escritura, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Tenemos bastante que meditar, precisamente porque la confirmación realmente es eso, el decir sí a Cristo, el decir realmente que acepto
el conocimiento de Cristo y la obediencia para todo lo que Él me envía, para todo lo que Él me manda. El principio es precisamente el bautismo y la confirmación es ese sí que damos con plena conciencia. Por eso la Iglesia Católica ha recomendado que en una edad consciente y adulta, niños adultos diríamos, ya se acerquen a la confirmación para que realmente sepan que están diciendo sí. Como dice muchas veces en las predicaciones de niños, los padrinos van y dicen sí creo, ¿verdad? Pero ya por pie propio deciden y dicen sí creo. Sí, por supuesto. Otro sacramento, Alberto, muy importante dentro de nuestra vida es el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Es una realidad que Dios lo que más quiere es que después de esta vida pues vayamos a gozar con Él en el cielo, que es la salvación. Pues por desgracia los hombres a veces desobedecemos a Dios, así somos los hombres, somos pecadores pues, y hacemos el mal. Cada vez que pasa esto perdemos la oportunidad de ir al cielo. Pero Dios ama a sus hijos con un amor tan grande que quiso dejarnos un medio para que pudiéramos pedirle perdón. Esto es lo que nos dejó, el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Cuando uno peca, pues pierde la amistad con Dios y se le cierran a uno las puertas del cielo, es una realidad. La confesión es el sacramento que te da el perdón de los pecados que has hecho, reconciliándote con Dios. Ahora, ¿cuándo empezó este sacramento de la confesión? Bueno, el mismo día en que resucitó entre los muertos Jesús. Jesús nos dejó el sacramento de la confesión. En la tarde del domingo de resurrección, Jesús se aparece a sus apóstoles y les dice lo siguiente: como me envió mi Padre, así los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Aquí claramente nos está dando el fundamento bíblico, este fundamento bíblico que no lo debemos de olvidar, pues. En este evangelio vemos claramente pues cómo el Señor Jesús les da esa potestad a sus apóstoles, a sus ministros, de perdonar, de purificar. Es un gran regalo el que el Señor deja a su iglesia y que por supuesto está en manos de la iglesia este sacramento. Y por supuesto en aquellos que tienen la sucesión apostólica. Recuerden que la sucesión apostólica aquí es muy importante. La sucesión apostólica es que alguien haya sido ordenado válidamente apóstol. Por ejemplo, es cierto, el Señor Jesús escogió a los 12 apóstoles, pero cuando el Señor Jesús regresa a la presencia de Dios Padre, ahora son los apóstoles los que tienen que dar la cara. Ahora son los apóstoles los que tienen que escoger a los nuevos apóstoles. Y la tradición sigue. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos explica claramente cómo los apóstoles, viendo que tienen exceso de trabajo, empiezan a escoger ellos mismos a los nuevos apóstoles. Escogen a Matías, por ejemplo, donde lo ordenan válidamente, le imponen las manos, hacen oración sobre él, y es lo que se llama la sucesión apostólica. Matías fue ordenado válidamente, él tiene la sucesión apostólica, y todos los poderes que tenían los apóstoles, pues ahora recaen también sobre el nuevo apóstol. Esa es la sucesión apostólica, que es un don de Dios grandísimo. Se reúnen los apóstoles, oran e imponen las manos, y de esa manera conceden precisamente la misma potestad que ellos recibieron del Señor. Es precisamente algo que fueron haciendo después. Tenemos muchas citas de Pablo también que
que Él también va haciendo a sus enviados para que con el mismo poder otorguen la gracia a todos los que quieran creer en Cristo. Hay una serie de reflexiones que el Catecismo de la Iglesia nos recomienda en los numerales del 120 al 128, nos hacen detenernos un poquito en el sentido pleno del sacramento de la penitencia. Claro, después de la pausa nos detendremos un poquito, pero es muy importante que el Catecismo de la Iglesia nos ha permitido detenernos y reflexionar no tanto sobre la respuesta, sino sobre la pregunta, para que realmente tengamos conciencia del qué y el cómo de cada una de nuestras acciones dentro de la vida de la Iglesia. Creo que en este momento nos vamos a la pausa y regresamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Son las 10 de la noche, 28 minutos. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Está escuchando el programa Despierta Católico. Estamos en vivo y estamos analizando el sacramento de la confesión. Acabamos de demostrar que el sacramento de la confesión no es un invento de la Iglesia Católica. No es un invento. El sacramento de la confesión es una institución, es una creación de Jesucristo. Él, después de haber resucitado, les da potestad a los apóstoles de perdonar los pecados. Como me envió mi Padre, así los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Aquí vemos claramente en este Evangelio de San Juan, que es uno de mis evangelios preferidos por varias razones, porque San Juan resalta mucho la divinidad del Señor Jesús,
San Juan es un evangelio muy diferente a los sinópticos, por supuesto, Mateo, Marcos y Lucas. Este evangelio de San Juan me gusta mucho también porque trae esta cita bíblica, este fundamento de lo que es el sacramento de la confesión. Mateo, Marcos y Lucas no traen el fundamento del sacramento de la reconciliación, pero este evangelio de San Juan sí. El evangelio de San Juan claramente nos dice cómo Jesús les da poder, potestad a sus ministros de absolver, perdonar los pecados. Claro, en nombre de Dios, ¿verdad? Y este sacramento lo tenemos que valorar, porque recuerden que todos somos pecadores, recuerden que solamente Dios es perfecto, así que es un regalo que Él nos dejó. Y sería muy interesante pues que en este tiempo de Cuaresma nos acerquemos a este sacramento de la reconciliación, de la confesión, a este sacramento de la misericordia, porque recuerden que el sacramento de la misericordia, del perdón, de la confesión, es un regalo de Jesucristo a nosotros los pecadores. Es un regalo que Él nos da a todos nosotros para que realmente se nos devuelva la gracia, para que realmente entremos una vez más en esta dinámica de obtener y estar en la dinámica pues de trabajar la salvación. Comentaba que algunas preguntas muy interesantes que nos permiten reflexionar sobre el sacramento de la penitencia o de la confesión. Nos dice el Catecismo de la Iglesia, ¿cómo se puede conseguir el perdón de los pecados cometidos después del bautismo? Y pues precisamente este fundamento del cual tú hablabas, pues nos da la pauta. Se consigue el perdón de los pecados por el sacramento de la penitencia o confesión, también llamado sacramento de la reconciliación. Nos dice también quién tiene poder para perdonar los pecados. Los pecados los perdona Jesucristo. Esto es subrayado. Los pecados los perdona Jesucristo a través de sus ministros, que son los sacerdotes. Una más. ¿Cuántas cosas son necesarias para confesarse? Y en esta me encantaba desde chiquillo en el Catecismo del Padre Ripalda. 5 cosas son necesarias para una buena confesión: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. Así me lo aprendí. Dice el Catecismo de la Iglesia, dice, para confesarse bien hacen falta 5 cosas: examen de conciencia, dolor o arrepentimiento de los pecados, propósito de no volver a pecar, decir los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia impuesta. Es decir, vamos tomando conciencia de la profundidad que tiene el sacramento. No se vale decir unos cuantos pecados. Una confesión debe ser a plenitud de todo aquello que me pesa. Dice el yo pecador, me pesa en el alma haberte ofendido, porque tú eres un Dios tan bueno. Es un rezo que ya no se reza, ¿verdad? Otra más dice que es el examen de conciencia. Aclarando ya, el examen de conciencia es analizar la conducta desde la última confesión bien hecha. Y esta palabra, esta expresión bien hecha, nos permite entender un poquito más. No son a medias, es a plenitud. ¿Qué es el dolor o arrepentimiento de los pecados? Es un sentimiento o pesar por haber ofendido a Dios, que es tan bueno. Y lo más importante, en la confesión. La contrición, pues. ¿Sí? ¿Qué es el propósito de no volver a pecar? Pues es proponerse firmemente no volver a fallar. Con la ayuda de Dios. Enmienda. Y nuestro esfuerzo. Por supuesto, es ese deseo de no equivocarse. Dice el Papa Francisco de manera muy, muy persistente: soy humano, soy débil, soy pecador, ¿verdad? Y decían en uno de los comentaristas ahora en la visita, pues ¿qué tanto se confiesa el Santo Padre? Pues a él le gusta estar en paz con Dios y consigo mismo.
Y entonces, de alguna manera, él se detiene un poco a reflexionar sobre aquellos momentos para él difíciles. No dudo que entre sus confesiones de estos días venga, él lo considere así, su enojo. Su enojo, ¿por qué? Porque a fin de cuentas hay actitudes que tomamos a veces que podríamos pensar no ofenden a nadie, no incomodan a nadie, pero a nosotros nos duele. Y entonces necesitamos ponernos en paz. ¿Qué es decir los pecados al confesor? Decir los pecados al confesor es manifestarle al sacerdote con sencillez, humildad y brevedad los pecados propios. Porque luego te avientan la historia del vecino, ¿no? Otra, ¿qué debe considerar el cristiano que se acerca a la confesión? Debe de pensar que va a experimentar la misericordia de Dios, que en el sacerdote está Jesucristo que perdona y que va a recibir consejos para mejorar su conducta. Y el último numeral nos dice, ¿qué quiere decir cumplir la penitencia? Cumplir la penitencia es realizar las obras que mande el confesor como satisfacción por nuestros pecados, que más que un castigo es un detenernos en oración y ofrecer nuestra oración precisamente por la misericordia que Dios nos tiene. Lo que pasa es que pues, la penitencia es lo que el Padre le dice que debe hacer pues al que se confiesa. Claro. Para reparar el daño que hizo por su pecado. Ciertamente la mayoría de las veces pues el Padre le deja una serie de oraciones. Otras te puede pedir que hagas algo para componer el mal que hiciste. Por ejemplo, regresar lo robado o decir la verdad al que le mentiste. Esto último pues se llama reparar el pecado. Y es interesante, pues la penitencia la tenemos que hacer y indudablemente que está dentro de la dinámica de la confesión. Si no, caeríamos en aquella dinámica de pues yo me confieso con Dios. Uy, qué cómodo, qué cómodo, pero la verdad no es así. La verdad es de que el Señor Jesús dejó el sacramento de la confesión. Eso de que yo me confieso con Dios, yo me arreglo con Dios, pues sí es bonito en oración personal pedirle perdón a Dios, pero luego hay que ir al confesionario. Claro, fíjate que me hiciste recordar la película, tú que eres bueno para las películas te vas a acordar, la del niño ese que su papá andaba en la guerra y que mueve según la montaña, ¿cómo se llama? Uh-huh. Que el padre Little Boy le puso por penitencia apreciar a don fulano que le caía mal y puras cosas así, puras cosas que hicieron, simplemente cambiar su actitud y su perspectiva de la vida y de las cosas. Una película muy bonita, por cierto, que nos permite aprender otras cuantas cosas, principalmente lo que significa la fe para el que verdaderamente cree. Sí, por supuesto. Entonces recuerden que para hacer una buena confesión hay que hacer primero el examen de conciencia. No se vale hacer el examen de conciencia en el confesionario. No se vale cuando de repente puede haber 20, 30 personas queriéndose confesar ahí y la persona dentro del confesionario queriendo recordar algunos pecados. Es decir, al confesionario se entra ya habiendo hecho el examen de conciencia, ¿verdad? Mis faltas son esta y esta. Y hay que ser concreto, porque no es dirección espiritual. Aquí hay que decir que una cosa es la confesión y otra dirección espiritual. La confesión es directa, ¿verdad? Mis pecados son esto y esto. Así que muchos que van a dirección espiritual, pues más bien saquen una cita con el sacerdote para que les dedique un buen tiempo, una hora, y que a veces se puede fusionar confesión con dirección espiritual, por supuesto, que es muy interesante, pero recuerden, pongamos un ejemplo concreto, está el sacerdote en el confesionario, hay una fila de 20 personas, entra una persona al confesionario y quiere una hora, pues es difícil, es muy difícil, imagínense
hay que comprender a los otros, hay que, como dice el Papa Francisco, no seas egoísta, ¿verdad? No seas egoísta. No seas egoísta. La frase inicial, ¿qué te pasó? Ya la aclaré. ¿Qué te pasó? ¿Qué te no pasó? Seas egoísta. Pues vamos a la pausa, ¿no? Seguro. Vamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Infección en los riñones. Un vaso de agua tibia mezclada con 2 cucharadas de canela en polvo y 1 cucharada de miel mata a los gérmenes que producen infección en los riñones. Tomar mañana y tarde hasta que pase la infección. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Misa por la vida, bendición a embarazadas y sus bebés por nacer, y oración también por quienes desean concebir. Todos los 25 de cada mes te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda entre H e I, zona centro, en punto de las 10 de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer, y el Comité Nacional Provida. Si quieres la paz, defiende la vida. Te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días 25 de cada mes. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Esta casa con las puertas abiertas. La Iglesia Católica, un hogar para todos. La apologética cristiana trata de responder cualquiera o todas las críticas que se oponen o cuestionan la validez del cristianismo. Mándanos tus preguntas en relación a la fe. Todas ellas serán resueltas en cápsulas programadas durante nuestras transmisiones. Llámanos al 608-3652. Comparte tus dudas de fe. La Iglesia Católica es un hogar para todos. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Está usted escuchando el programa Despierta Católico para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Y estamos tocando el tema de la reconciliación, el sacramento de la confesión, que es un sacramento muy importante dentro de nuestra espiritualidad, que es un sacramento que tenemos que valorar. Y estábamos comentando que, bueno, pues hay que entrar al confesionario con los sacerdotes ya habiendo hecho el examen de conciencia. Estábamos diciendo que no se vale hacer el examen de conciencia dentro del confesionario porque te van a regañar. El sacerdote te va a regañar y tiene toda la razón. El examen de conciencia se hace antes y ya al entrar al confesionario, pues directo, ¿verdad? Mis pecados son estos, esto y esto. ¿Sí? Y también decíamos que no es dirección espiritual el confesionario. Se puede dar, sí. Si el sacerdote, por supuesto, tiene el tiempo ahí en el confesionario, y cuando digo si tiene el tiempo, pues me refiero a que no hay fila. Imagínense ustedes si hay una fila de 20, 30 personas ahí que se quieren confesar y tú quieres 1 hora, eso es imposible. Pero también, por supuesto, si quieres tu dirección espiritual, con confesión, pues puedes hacer una cita especial con el sacerdote, ¿verdad? Para que te confiese y también pues tengas una dirección de tu vida. Oye, hay que agradecerle a las personas que nos hacen favor de
llamarnos, porque de repente luego me reclaman. Esta semana tuve 3 quinceañeras multiplicadas por 4, creo, pero que nos hacen favor: Gladys Gutiérrez, Patti Martínez, se me fue la otra. Ahorita me acuerdo. Tengo aquí también a Luis Pérez, a Martín Elías, a Martina Guzmán y Carmen Bonilla también, que nos envían saludos y que están escuchando el programa. Les agradecemos. Una frase del Santo Padre Benedicto XVI dice: quien sabe que Dios ve en lo secreto y en lo secreto recompensará, no busca un reconocimiento humano por las obras de misericordia que realiza. Esto me llama la atención porque al hablar de la reconciliación, algunos pensamos que por prestar algunos servicios se nos borra todos los errores y las debilidades que tenemos. Es muy importante que no busquemos justificarnos de nuestras debilidades, que realmente tomemos conciencia de lo que Dios nos ha dicho que le puede ofender, que no debemos de hacer. En el programa anterior mencionábamos mucho el libro de Levítico. El libro de Levítico es un libro que a mí me gusta demasiado, porque era un trato directo con el pueblo elegido por Dios, y a ellos sí les dice: estas son las formas en que me ofenden. Y les digo yo a veces que ahí no eran 10 mandamientos, eran un montón, ¿verdad? Y pues bueno, viene Jesús y hace un lado todo aquello y los 10 que habían quedado, y nos dice: aquí lo central es el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces nosotros no debemos de buscar justificaciones, decir, bueno, pues esto se compensa con esto. Nuestra conciencia del amor y la misericordia de Dios debe de ser a plenitud. Sí, por supuesto. Pero también dentro de los sacramentos de sanación está el sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento también que tenemos que valorar. Es un sacramento especialmente para ellos, para los enfermitos. Y este sacramento de la unción de los enfermos confiere al cristiano, al bautizado, una gracia especial. ¿Para qué? Para enfrentar las dificultades propias de una enfermedad grave o la vejez. Se le conoce también como el sagrado viático, ¿sí? Porque es el recurso, el refrigerio que lleva al cristiano para poder sobrellevar con fortaleza y en estado de gracia un momento de tránsito, especialmente el tránsito a la casa del Padre a través de la muerte. Es decir, en primer lugar, el sacramento de la unción de los enfermos, su efecto es fortalecer en la enfermedad. Nada de que hablen al sacerdote porque ya está a punto de morir mi mamá, mi abuelo, mi tío. No va tanto por ahí. En realidad el sacramento de la unción de los enfermos es para que el cristiano reciba una gracia especial para enfrentar las dificultades propias de una enfermedad grave. Es decir, fortalecer en la enfermedad. Este es el primer efecto del sacramento de la unción de los enfermos. Ayudar al enfermo a que se recupere. Es el efecto principal. A veces creemos que el sacramento de la unción de los enfermos es, no, pues ya se va a morir, háblenle al sacerdote. No va por ahí. Ese es el último efecto. Si la situación se agrava, ayuda a bien morir. Así es. Lo que pasa es que todavía más antes se denominaba la extrema unción. Extrema unción. Y sobre ese término, pues la gente pensaba, pues antes de que se termine de morir, que le pongan la extrema unción. Pero realmente, y el Catecismo de la Iglesia también lo dice de manera muy, muy pertinente. Dice: es un sacramento por el cual se recibe una ayuda sobrenatural. No es para que se mueran, es una ayuda sobrenatural especial, dice, para llevar las enfermedades graves o la vejez.
O sea, no es precisamente te toca morirte y te tenemos que poner esta emoción, sino es un don, una gracia más, un regalo de Dios. Nos dice también el catecismo, dice, cuando conviene recibir la unción de los enfermos, conviene recibir el sacramento cuando el cristiano comienza a sentirse en peligro de muerte o sufre la vejez. Cuando una persona dice, no me siento bien, me siento cansado, o inclusive cuando van a una cirugía de alto riesgo, es muy conveniente que la gente acuda con el sacerdote y que solicite la administración del viático, de este viático que es la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque van a ir por lo menos en paz a ponerse en manos del cirujano y en la voluntad de Dios. Otra de los puntos de los numerales que dice el catecismo nos dice, ¿qué produce en el alma la unción de los enfermos? Esta pregunta me gusta demasiado. Ese sacramento identifica al cristiano, nos dice el catecismo, con la pasión de Jesucristo. Le da consuelo, paz y ánimo para llevar las cargas de la enfermedad o la vejez. Da el perdón de los pecados si el cristiano no ha podido confesarlos. Esto es muy importante, ¿eh? Obtiene la salud corporal si conviene y prepara al cristiano para el encuentro definitivo con su Padre Dios, si es la voluntad divina. Una más nos dice qué hay que hacer cuando en la familia hay un enfermo grave. Cuando en la familia hay un enfermo grave, nos dice el catecismo, se debe de llamar al sacerdote para que el enfermo reciba la comunión, la unción de los enfermos y se confiese si fuera necesario. Y por último, ¿por qué se deben recibir estos 3 sacramentos cuando un enfermo está grave? Porque estos auxilios divinos dan una gran paz al alma, porque acrecientan la unión con Dios. Además, la mejor muestra de amor hacia un enfermo, además de cuidar su cuerpo en la enfermedad, es también cuidar el alma. Claro, y ahora lo más importante, porque así lo expresan sobre todo las sectas. A ver, ¿dónde está en la Biblia? Por supuesto, toda nuestra doctrina católica está fundamentada en la Sagrada Escritura. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13 y siguientes, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si tuviese pecados, le serán perdonados. Aquí está la cita bíblica de este sacramento de la unción de los enfermos en la carta de Santiago, capítulo 5, desde el versículo 14 y siguientes. Ahí está claramente cómo se nos dice que si hay algún enfermo, pues llamar a los presbíteros de la iglesia para que hagan oración sobre él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor, y la oración del presbítero hará que se levante el enfermo. Las instrucciones bien seguidas, ¿verdad? Sí. Pues hemos llegado al final de este programa, volviéndoles a invitar a que quienes tengan la posibilidad ayuden al sostenimiento de este programa. Seguro. Con la bendición de Dios, que tengan una bella noche. Muy buenas noches, descansen. Hoy es el día de despertar, somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico, regresa a la iglesia, regresa a casa, que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico, con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión.